Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Visitará Washington este jueves y tendrá un encuentro con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Es lo que acaban de confirmar hace minutos fuentes del gobierno de Estados Unidos, fuentes de la Casa Blanca. Tan esperada, sí, María Corina Machado se va a encontrar con el presidente Trump y será este jueves. Es, como digo, una noticia de última hora que en primicia. Anoten ese día en el calendario, anoten ese día en la agenda. El jueves de esta semana es el día elegido por Donald Trump para recibir a María Corina Machado. Esto es Club de Prensa. Bienvenidos, saludo ya a Eric Encinas y a Luis Botello. Gracias a los dos por acompañarnos en este club. Os pido rápidamente en una frase que compartáis con nuestra audiencia la importancia de este encuentro. ¿Por qué es importante, Eric, Barcelona? ¿Por qué es importante que Donald Trump reciba a María Corina Machado, como acabamos de confirmar? Muy buenas, Roberto, y un placer estar como siempre también contigo en NTN 24, un canal que se ha hecho muy viral también con estas coberturas sobre todo lo que está aconteciendo a Venezuela. Y efectivamente este encuentro sin duda es una prueba, y yo que me quedaría con haría ese titular, es una prueba de que María Corina Machado es una pieza esencial en esa transición que ya ha comenzado desde mi punto de vista en Venezuela, aunque no será fácil y aunque habrá muchos inconvenientes y seguramente todavía habrá muchas decisiones complejas y que al público, a muchas personas, también le generen cierta incertidumbre. Muchas decisiones, muchas cosas sobre la mesa, una reunión de vital importancia. Le traslado la misma pregunta a Luis, presidente de Media for Democracy Foundation, quien nos acompaña desde el área de Washington también. Bienvenido, señor Botello. ¿Por qué es importante para usted ese encuentro que, como acabamos de confirmar en primicia, NTN 24, será el jueves? Bienvenido. Gracias, Roberto. Mira, esto es simplemente sumamente importantísimo. Creo que devuelve la esperanza de una transición democrática en Venezuela, algo que no solamente los venezolanos estaban esperando, sino el mundo entero, especialmente América Latina, que ha visto a los venezolanos sufrir en los últimos 20 años con un régimen que prácticamente envió al exilio a casi 8 millones de venezolanos. Entonces, yo creo que es un nuevo espaldarazo, una nueva línea de vida de que el presidente Trump es posible que considere que María Corina Machado y la oposición puedan ser los que realmente tomen el mando del país en un momento de incertidumbre y que en un principio se vio esa esperanza de una transición democrática un poco opacada por los primeros comentarios que había hecho el presidente Trump. Una noticia que NTN 24 confirma en primicia. Acabamos de confirmar con fuentes de la Casa Blanca que la reunión entre el presidente Trump y María Corina Machado, después de días de especulaciones, confirmamos, será el jueves. Y digo especulaciones, Eric, porque el propio Trump no tenía muy claro el día exacto que iba a ser. Decía, tal vez el martes, tal vez el miércoles. Muchos analistas en estas últimas 24 horas aseguraban que iba a ser el miércoles porque parecía que la agenda de Donald Trump ese día estaba más despejada. Pues bien, NTN 24 confirma en primicia con fuentes de la Casa Blanca que finalmente será el jueves. Eric, ¿qué es lo más importante que se tiene que hablar en esa reunión entre Trump y María Corina? El petróleo, sí, son los presos venezolanos, es el regreso de la propia María Corina. De todo lo que hay sobre la mesa, que son muchas cosas, ¿qué es lo más importante que van a hablar, repito, el jueves? Son varias las cuestiones. Está claro que los presos políticos estarán encima de la mesa, este tema, porque es evidente que de momento lo que hemos visto a la narcodictadura chavista de ahora liderada por Delcy Rodríguez solo ha liberado a muy pocos presos políticos. Está lejos de esa cifra que se calcula, ¿no?, que hay más de 1.000 presos políticos todavía en cárceles, ¿no?, muy crueles como el Helicoide que hemos visto, donde se han
realizado torturas, ¿no? de diverso índole, ¿no? Muy graves, ¿no? Y de hecho también hay víctimas de estas torturas que ya piden que también se investiga a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. También el hecho, también me gustaría resaltar que también se tratará, yo creo, el hecho de que ella es tiene un papel muy importante en esa transición hacia la democracia en Venezuela, que ha perdido estos 25 años de chavismo. Y sobre todo también yo creo que el tema del petróleo y como recurso para enriquecer no solo al pueblo venezolano, sino también a Estados Unidos y al mundo, porque se pretende además diversificar más el petróleo y que no recaiga solo en China y Rusia. Y yo creo que este tema, desde luego, también estará encima de la mesa en esa reunión. Con esa reunión, Luis, con esa reunión, Donald Trump está reconociendo a María Corina Machado como líder legítima de Venezuela. ¿Le está dando, por decirlo de alguna manera, un trato presidencial a María Corina Machado al recibirla este jueves, repito, este jueves, en la Casa Blanca? Es lo que todos esperamos. Yo creo que quienes creen en la democracia y en la libertad esperan que el presidente Trump reconozca a María Corina Machado como la líder que es y virtual ganadora de las últimas elecciones que el chavismo prácticamente se robó. Entonces, yo creo que esto, lo más importante, yo creo que debe salir de esta reunión es una confirmación del presidente Trump que públicamente reconozca a María Corina Machado como la líder indiscutible de Venezuela y que tiene el apoyo y el respeto de los venezolanos que han sufrido en los últimos 20 años con la tortura del régimen de Maduro. Yo creo que al principio de la operación militar a Venezuela, el presidente Trump lo dejó en duda. Yo creo que salir de esta reunión con la certeza de que ella es la líder y que va a estar formando parte de cualquier transición. Yo creo que eso es un tema que va a tener que aclararse. O sea, cualquier transición democrática va a tener que incluirla a ella y a los líderes de la oposición en ese plan y que lo que es seguro es que Delcy Rodríguez y su equipo se opongan, pero va a ser la forma de demostrar de que Estados Unidos no solamente estaba interesado en el petróleo, pero que también estaba interesado en la libertad de los venezolanos, en la liberación de los presos políticos y sobre todo la restauración de la libertad de prensa. Como todos sabemos, sin la libertad de prensa y de expresión es muy difícil que se dé esa transición democrática. 2:09 de la tarde, volvemos a la Casa Blanca, vamos a ese punto, el epicentro de la noticia que acaba, el hecho de que la reunión entre Trump y María Corina, una reunión muy importante, trascendental para el futuro de Venezuela, será finalmente este jueves, pero hay más reacciones allí en la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos, porque se acaba de dirigir a la prensa la portavoz del gobierno, Karoline Leavitt, dice que el régimen está obedeciendo a Estados Unidos y también se ha referido a la liberación de presos políticos. La semana pasada se vio que el presidente tomó la decisión realista de lo que tenía que suceder en Venezuela en este momento y tiempo. Junto con las autoridades de Delcy Rodríguez y su equipo, han sido muy cooperativos con los Estados Unidos, junto con el presidente y su equipo, evidenciado por el gran trato energético que logró el presidente. Las autoridades lograron el compromiso de liberar a los prisioneros políticos, lo que vimos la semana pasada, así que hemos visto un gran nivel de cooperación y el presidente espera que continúe. Atención, porque eso es lo que dice la Casa Blanca, pero también hay ya reacción desde el régimen. ¿Qué dice Delcy Rodríguez? Karoline Leavitt la han escuchado. El régimen nos obedece. Bueno, pues la jefe del régimen, la jefe encargada, transitoria, acaba de reivindicarse como, en fin, una autoridad en sí misma. Dice que ella no obedece a nadie, que nadie le da órdenes. Escuchen. En Catialamar fue una de las zonas más impactadas por la agresión ilícita, ilegal del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Desde acá
Bueno, nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Fíjense qué cantidad de cosas. Caroline Leavitt dice que el régimen les obedece. Delcy Rodríguez dice que de eso nada. Y se refiere a una foto de Wikipedia, esta imagen, que es la que ha publicado Donald Trump en sus redes sociales durante las últimas horas. Es a la que se refiere la jefe del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, en la que aparece Trump en Wikipedia como si fuera presidente encargado de Venezuela. Es lo que pone en el cargo debajo de la fotografía. Wikipedia, una foto que ha compartido el propio Trump y que está dando la vuelta al mundo. Eric, ¿cómo interpretar todo esto? Porque a mí me da la sensación en Washington, a ver cómo lo ves desde Barcelona, España, pero aquí me da la sensación de que Delcy dice una cosa, habla de una soberanía que se robó el chavismo, una soberanía que no existe porque la soberanía reside en las urnas, unas urnas que están secuestradas en Venezuela. ¿Cómo puede hablar de soberanía? Bueno, pues Delcy habla de soberanía y de independencia y desde la Casa Blanca dicen que no, que está obedeciendo a Estados Unidos. Por decirlo de otra forma, Eric, ¿dice una cosa Delcy, pero hace la contraria? Sí, lo está haciendo de manera gradual, pero es lo que insinúa. Se está haciendo realmente ya una agenda marcada, ya ha empezado a hacer una agenda marcada por la Casa Blanca, que es la de liberar a los presos políticos. No obstante, insisto, hay que ser muy cauteloso cuando hablamos de liberación de presos políticos, porque, por ejemplo, personajes como Rodríguez Zapatero, que se han querido poner medallas cuando los propios presos políticos no reconocen que el expresidente Zapatero no ha sido ni es alguien que ha interferido realmente a favor de la liberación de los presos. Es más, añaden que, por ejemplo, se ha enriquecido, ¿no? con la dictadura chavista, incluso ha colocado a sus hijas en empresas chavistas que ahora pues también han tenido que moverse, ¿no? Y lo que hemos visto realmente por parte de Delcy, contestando a tu pregunta, es que está haciendo pasos muy progresivamente. De hecho, su propia investidura ya era bastante circo, por así decirlo de alguna manera, porque estaba claro que Donald Trump le marcó muy bien lo que tiene que hacer, que es liberar a los presos políticos, ir señalando a grupos criminales que han atacado y siguen atacando a la población venezolana que hay en Venezuela, como entre ellos Hezbollah, pero también otros grupos que hay allí instalados. Y además de eso, iniciar ese camino hacia también que las petroleras no estén, las petroleras venezolanas no solo den petróleo a Rusia y China, no, sino que ese petróleo esté diversificado, iniciar ese aumento de inversiones con empresas como Repsol, ¿no? Que ya han anunciado que van a invertir más para poder dar más riqueza a Venezuela, pero también a otros países a través del petróleo venezolano y así iniciar esa reconstrucción. Y entonces lo que estamos viendo es que Delcy Rodríguez, claro, no quiere asumir en parte de cara a la galería ciertos papeles que está adoptando, pero Trump ha sido muy tajante. Si ella da marcha atrás en algunos de los planes que tiene la Casa Blanca, la operación militar seguirá estando más vigente que nunca porque siguen allí. Las tropas estadounidenses están muy presentes en el Caribe y esa operación no ha terminado hasta que esa transición y de la libertad se devuelva al pueblo venezolano. Desde la Casa Blanca han sido tajantes y esta es lo que tiene que hacer Delcy Rodríguez. Si no, estoy convencido que va a seguir también atacando objetivos. Por ahora ha parado una oleada de nuevos ataques por parte de Estados Unidos en suelo venezolano, pero si no, posiblemente veamos que vuelven esos ataques y se dieran marcha atrás a la agenda que le está marcando la Casa Blanca a Delcy Rodríguez, aunque diga cosas que son contrarias en sus declaraciones. Tú mismo dices, muy tajante, Donald Trump ha sido muy tajante. Veamos cómo de tajante ha sido. Vamos a escuchar lo último que ha dicho el presidente de Estados Unidos. Donald Trump fue anoche a bordo del Air Force One, su última aparición pública, y se pronunció sobre Venezuela y sobre Delcy Rodríguez. Dijo esto.
Venezuela está funcionando muy bien, estamos trabajando muy bien con los líderes y veremos cómo se desarrolla todo. En algún momento me reuniré con ella, ha sido muy amable. Mire, nos preguntó si podíamos llevar 50 millones de barriles de petróleo y le dije, sí, claro que podemos, son 4.000 millones, 4.200 millones de dólares y ya están en camino a Estados Unidos. Luis, escuchando al presidente de Estados Unidos, queda claro que Delcy sí está obedeciendo a Estados Unidos, aunque ella hoy, hace minutos, haya dicho lo contrario, ¿no? Definitivamente, es lo que esperamos, aunque tenemos que entender que es política, ¿no? O sea, Delcy es posible que está, y por lo que se ve, está liberando a los presos, está otorgando el petróleo, pero a sus bases tiene que decirle que ella se mantiene a cargo del régimen. Entonces está haciendo comentarios políticos, pero al mismo tiempo el presidente Trump también tiene que hacer un poco de lo mismo. Entonces yo creo que esto se aclarará y lo veremos cuando se reúna con Delcy Rodríguez. Ahora, el hecho de que el presidente Trump diga públicamente que se reunirá con Delcy Rodríguez, eso también envía un mensaje de que él se siente complacido con lo que está haciendo Delcy Rodríguez en Venezuela, pero que yo pienso que ha sido muy lento todo lo que ha hecho Delcy en el sentido de la liberación de los presos políticos ha sido muy lento. Yo creo que alguno de los dos miente. Pareciera que la política y que están hablándole a sus bases en ambos países, pero en los hechos estamos viendo que realmente Delcy sí está cumpliendo tajantemente lo que está diciendo el presidente Trump, aunque para mí parece una transición bastante lenta. Se produce en estos momentos una noticia de última hora. Según acabamos de saber, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acaba de anunciar cargos penales contra Luis Nino Moncada, uno de los mayores colaboradores del Tren de Aragua en Estados Unidos. Con este mensaje se lo ha confirmado el Departamento de Justicia a este programa. Hoy el Departamento de Justicia ha anunciado la presentación de cargos penales contra Luis Nino Moncada, un extranjero ilegal y conocido colaborador del Tren de Aragua que reside en la zona de Portland, Oregón, por golpear violentamente un vehículo de las fuerzas del orden federales. Nino Moncada se encuentra en el país de forma ilegal, ya que en 2024 un juez de inmigración ordenó su expulsión. Eric, esto indica que, tal y como tú ya estabas apuntando en tu análisis, sí que hay una persecución vigente en Estados Unidos a las organizaciones criminales de Venezuela, del régimen, el Tren de Aragua, su brazo armado. Es decir, no es que Estados Unidos se esté quedando ahora con los brazos cruzados, siguen persiguiendo la actividad delictiva del Cartel de los Soles, del Tren de Aragua, ¿no? Totalmente, totalmente. Están plenamente operativos tanto el FBI como la DEA, como los propios servicios de inteligencia, detectando dónde se encuentran estos criminales y que ahora son, como sabemos ya hace un tiempo, considerados terroristas. Esto ha sido, y lo hemos dicho anteriormente, ha sido clave, ¿no?, para atacar de esta manera también a estos grupos que, como estamos viendo, y el considerarlos terroristas, porque eso es un término que tiene unas implicaciones para Estados Unidos mucho mayores, y además se les condenará con penas mayores a todos estos delincuentes. Y además de eso, en todo caso, también está expulsando a aquellos también que han colaborado con estos grupos criminales. Lo hemos visto cómo está también desplegando Donald Trump fuerzas también del orden cada vez más en diversos puntos también de Estados Unidos en este sentido, y dotando de más recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que lleguen hasta el fondo de la cuestión de lo que están haciendo estos grupos en suelo norteamericano. Pero insisto, ya en su primer mandato, de hecho, Donald Trump, aunque no hizo determinadas medidas como estamos viendo ahora en el segundo mandato de Donald Trump, ya era una prioridad este tema, y de hecho ya se iniciaron determinadas cuestiones, aunque algunas fueron luego paralizadas por la administración de Biden, ¿no? Pero sí que hemos visto que ahora Donald Trump, pues, lógicamente la información que tiene
la Casa Blanca, sobre el Tren de Aragua, sobre el cartel de los soles, es muchísimo mayor. Y yo creo que por eso también aquellos defensores del régimen, ¿no?, están realmente rabiosos. Digo, defensores mediáticos que están repartidos también en Europa, están tremendamente rabiosos. Yo, por ejemplo, he leído a un tertuliano de España que apoya a Maduro, ¿no?, Antonio Maestri, que por cierto ha sido denunciado por una asociación de venezolanos, Urbex, pues, lo digo de manera exclusiva, ¿no?, que han sido denunciados por delito de odio por atacar a los venezolanos exiliados. Han activado todos aquellos que apoyan al chavismo, se han activado de manera sincronizada porque sin duda ven peligrar este régimen que desde luego había hecho que más de 500 medios de comunicación hayan sido expulsados de Venezuela, que se haya perseguido a periodistas, se haya asesinado a centenares de personas, se haya herido a mucha gente en Venezuela. Y yo creo que Donald Trump en este caso está haciendo una gestión tanto dentro de la frontera de Estados Unidos, considerando claramente que ha sido una amenaza para la seguridad nacional estos grupos, porque han actuado, ¿no? Han actuado también contra los intereses de Estados Unidos, no solo en lo que se refiere al tráfico de drogas. Hemos visto que han interferido, y así lo considera la administración también Trump, incluso en disturbios, infiltrándose también entre otros manifestantes, algo que también ha ocurrido en países de Europa como España, donde el chavismo también se ha infiltrado. Hablas de manifestantes, Eric. Hoy ha habido manifestantes en Washington, pero en este caso han sido manifestantes que han salido a la calle y se han puesto delante de la Casa Blanca para dar las gracias al presidente Trump. Escuchen ustedes mismos lo que nos han dicho. NTN 24 estaba en ese punto. Esa es la concentración de venezolanos que vienen a Washington para dar una cálida bienvenida, dicen, a María Corina Machado cuando llegue este jueves a la capital de Estados Unidos. Pero también escuchen lo de su propia voz para dar las gracias al presidente Trump. Estamos aquí agradeciéndole al presidente Donald Trump, que somos un pueblo agradecido y un pueblo noble. Tenemos nosotros los trabajadores petroleros 23 años luchando con esta dictadura. Todos los venezolanos estamos tan orgullosos, tan felices que ahora tenemos un chance de libertad y de justicia. Yo estuve 2 años preso en la mazmorra, conozco por dentro lo que significa ser un preso político y conozco el SEBIN, conozco el helicoide, conozco la tumba, conozco el que te siembren enfermedades para asesinarte. Todos agrupados en un solo mensaje. Señores, necesitamos una transición. Y nosotros como venezolanos que estamos afuera, que conocemos lo que es un país libre, nosotros podemos generar un granito de arena como influencers y unir a las personas como estamos haciendo hoy. Todos agrupados en un solo mensaje, necesitamos una transición, decía uno de los manifestantes. Es cantautor, es venezolano y ha compuesto una canción. Eric, Luis, una canción inspirándose en la libertad de su pueblo, en la libertad de Venezuela. Con esa canción nos vamos al corte, ya regresamos. Cayó por traidora la libertad y a las esperanzas que hubo en ti, a las esperanzas que hubo en mí, de tener un sueño y un paisano para vivir. Cayó el dictador de las malas nuevas y las patrañas, cayó por traidora la libertad y a las esperanzas que hubo en ti, a las esperanzas que hubo en mí, de tener un sueño y un paisano para vivir. Mira. Más de 500 personas han muerto en las protestas de Irán. Han muerto bajo la represión de un régimen criminal que está intentando silenciar un movimiento que lo pone entre las cuerdas. 3 semanas de protestas antigubernamentales contra uno de los regímenes más autoritarios,
crueles y represivos del mundo. Esto es Club de Prensa Washington. Hoy hacemos contacto con Rima Shermohammadi, quien se suma a este bloque del programa. Periodista iraní, analista internacional, especializada en Irán, en Oriente Medio. Nos acompaña desde Barcelona, España. Bienvenida. Muchas gracias. A todos se nos encoge el corazón, Rima, cuando vemos esa cifra. Más de 500 personas habrían muerto ya en esta tercera semana de protestas antigubernamentales. ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Alguna vez ha estado el régimen ayatolá tan entre las cuerdas como lo está hoy? Yo creo que no, Roberto. Yo creo que porque en esta vez se juntan varios factores muy importantes y de grandísimo calado. Han empezado las protestas por la huelga convocada por el gremio de comerciantes, un gremio que siempre ha sido muy cercano ideológicamente hablando al régimen, y durante las anteriores protestas no se había posicionado y había sido severamente criticado por la sociedad iraní. Claro, los comerciantes es clase social media alta. Entonces, hasta que no ha pasado lo que está pasando, una crisis terrible, no solamente a nivel de economía, a nivel energético, cortes de agua, cortes de luz en todo el país y durante horas. Corte de agua, por ejemplo, mis amigos me decían una media de 4 a 7 horas, que es muchísimo, teniendo en cuenta la población. O sea, Teherán, por ejemplo, tiene 16 millones de habitantes. A eso hay que sumarle todos los gremios que ya han sufrido, porque cada vez que pedían algo y salían, se manifestaban o quedaban delante del edificio, qué sé yo, de las autoridades, fueron detenidos, condenados por muchos años de cárcel, como los docentes, como los universitarios, como los grupos étnicos. Entonces, enseguida se sumaron todos. Entonces, es la primera vez que lo que estamos viendo es algo transversal. Estamos viendo algo que realmente transgeneracional también, porque hay gente anciana con andador participando en estas protestas, y hay niños pequeños que, por desgracia, se habla de la detención que ha habido durante todos estos días de niños de 7 años y menores de edad hasta los 17 años. Muchos enfermos, heridos que habían ingresado en los hospitales fueron detenidos por las fuerzas de seguridad para pasar a la cárcel. Realmente están pasando cosas increíbles que por un lado muestra el grado tan elevado de represión, pero por otro lado también la diversidad de gente que está detrás de eso. Rima, quiero que escuches lo último que ha dicho el presidente Donald Trump sobre Irán. Sus últimas declaraciones sobre todo lo que está pasando son estas, ya las comentamos. Parece que hay algunas personas asesinadas que no deberían haberlo sido. Son violentos. Si los llamas líderes, no sé si lo son. Solo que gobiernan mediante la violencia, pero lo estamos analizando muy seriamente. El ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones muy contundentes. Pero no creo que estén jugando. Creo que solo quieren la paz, quieren tener libertad. Los manifestantes buscan la libertad. Irán no ha permitido la libertad durante mucho tiempo y los manifestantes no creo que estén tratando de apaciguarme. Están tratando de conseguir que alguien los ayude. Están sitiados y ahora parece que les están disparando, lo cual es muy malo. Dice Donald Trump estar barajando opciones muy contundentes, sin dar más detalles. ¿Qué te parece? Bueno, intervenir o opciones que él llama, ya sabemos que puede significar muchas cosas, no necesariamente una intervención militar, puede ir desde negociación, que creo que es lo que está haciendo, a juzgar por las últimas noticias que están llegando, negociar con la Guardia Revolucionaria iraní, negociar con un nuevo paquete de sanciones, negociar el que vuelva a Internet otra vez al país. Son medidas que realmente no responden en absoluto al deseo de los iraníes que están en la calle y están realmente dando su vida en búsqueda de este cambio y esa democracia. Dando su vida, eso es muy importante, dando su vida con esa cifra
Sí, Eric, adelante, claro que sí. Sí, yo le quería preguntar, como especialista en el tema de Irán, a la compañera, y si, dado la crueldad que estamos viendo en las imágenes que está llegando a todos los medios, es verdad que hay también cierta desinformación con lo que está ocurriendo dentro de Irán por la opacidad que hay también en cuanto a posibilidades mediáticas, ¿no?, de seguir todo lo que está ocurriendo. Hemos visto apagones, hemos visto mucha violencia, disparos, ¿no?, crueles, ¿no?, a la cabeza contra manifestantes. Yo lo que le quiero preguntar entonces, si ella cree que estamos más cerca ahora del fin de este régimen ayatolá, o cree que también buscará apoyo de algún país como Rusia, aunque ahora esté Rusia más centrado, ¿no?, en Ucrania, que hemos visto que en otros periodos la Unión Soviética era un socio habitual también de Irán, ¿no? Creo que ahora mismo Irán se encuentra en un momento de grandísimo aislamiento. No hay que olvidar cómo le han dado la espalda durante los 12 días de la guerra con Israel, y que además tuvo un efecto psicológico muy fuerte en la población. Los iraníes luego, los iraníes son muy bromistas, entonces las redes sociales enseguida habían bromas sobre todo eso que decían ustedes en los días de aniversario que tenemos en un ejército y tenemos drones y somos los mejores. ¿Dónde está todo eso, no?, decían los iraníes. Bromas que además a veces eran stories que colgaban, pero que les costaba detenciones y condenas por algo tan sencillo como una broma de ese índole. Yo creo que Rusia está bastante entretenida ahora mismo con lo que tiene con Ucrania. La zona ha quedado despejada prácticamente de todos los grupos que había, de los proxies que habían ahí, que Irán había financiado y había entrenado, y que la Guardia Revolucionaria los tenía ahí precisamente para, como lo que es el eje de resistencia, los tenía ahí para precisamente protegerles durante los momentos delicados, ¿verdad? Entonces, todos esos factores ya no existen, y lo más grave y lo más importante es que ha perdido legitimidad dentro del país, porque las personas ya han manifestado, no están demandando una mejora en la economía, sino un cambio político. Un cambio político que llegue la libertad, por favor, a Irán. Sí. Con toda la situación tan dramática que se está viviendo allí desde hace años. Rima, agradecerte mucho tu tiempo y agradecerte también por esta intervención que tantas luces nos da en un lugar lleno de sombras. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Llegamos a la pausa, hacemos un corte y a la vuelta seguimos con Eric Encinas y Luis Botello. Esto es Club de Prensa en NTN 24. Ya regresamos. La Fiscalía de Estados Unidos abre una investigación contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Es uno de los temas de más actualidad hoy aquí en Washington. Él se defiende, escuchen lo que ha dicho, porque cree que está ante una persecución política. Miren, el presidente tiene todo el derecho a criticar a la Reserva Federal. Tiene el derecho en la primera enmienda, como todos ustedes. Seguro el presidente lo ha dejado claro, y es que Jerome Powell es muy malo en su trabajo. Ahora, en cuanto a si Jerome Powell es criminal o no, eso le corresponde al Departamento de Justicia para investigar, y ellos lo investigarán. Siento un profundo respeto por el Estado de Derecho y la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, y mucho menos el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley. Pero esta acción sin precedentes debe analizarse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante de la administración. La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. Luis, hemos escuchado las dos versiones, ahí las hemos puesto para abrir el bloque, las dos. Lo que dice la Casa Blanca a través de su portavoz Karoline Leavitt y lo que dice Powell, el investigado. ¿Es o no es una persecución política, como dice él? No, la verdad es que el presidente Trump no ha dejado o no ha escondido su interés y su desprecio
por el chairman de la Reserva Federal. Desde que visitó la Reserva, lo dio a entender, dijo que había un gasto excesivo en la remodelación del edificio y dio a entender que no había transparencia en las finanzas. Y también ha sido muy crítico del chairman del board, diciendo que no ha bajado los intereses, que bajarían los costos de los productos. Y como todos sabemos, el presidente Trump llega a la presidencia y su mensaje y su campaña fue que reduciría los costos de la inflación, los costos de los alimentos, del combustible, de las casas, y eso, los indicadores económicos parece no estar yendo en esa dirección. Entonces, está muy molesto. Yo creo que es claro que definitivamente existe un problema en la relación y el periodo de Powell termina en mayo. Y todo el mundo sabe que el presidente tiene a un candidato que quiere proponer. Entonces, ¿qué es persecución o no? Tendríamos que ver cómo se lleva este caso. Lo cierto es que es sin precedente que un presidente trate de presionar en el sentido de los intereses de la Reserva, porque siempre se ha manejado de una manera muy independiente y creo que es la forma en que el Congreso quiere que se haga. Y ya hoy mismo tuvimos reacciones de los mismos republicanos preocupados de que esa independencia ahora de la Reserva pueda verse en peligro, y los mercados así respondieron. Hoy, esta mañana, abrieron con una baja, un poco por la incertidumbre que esto pudiera causar en las finanzas del gobierno. María Corina Machado dijo hoy que está más cerca la derrota del mal en Venezuela tras mantener una audiencia privada con el Papa León XIV. La audiencia papal tuvo lugar el mismo día en el que el ministro de Exteriores de Italia anunció que Alberto Trentini y Mario Burlo, dos detenidos desde noviembre del 2024 por el régimen venezolano, habían sido excarcelados y se encontraban de regreso a casa. Vamos a saludar a esta hora a Andrés Gil, periodista permanente de NTN 24 en Europa, quien tiene toda la información. Andrés, qué gusto saludarte. Adelante. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. De esta manera empieza una semana que seguramente va a ser muy intensa para María Corina Machado en busca de su objetivo principal, y es terminar de consolidar la liberación y la democracia para su país, para Venezuela, tras haber reaparecido, recuerden ustedes, hace un mes en Oslo con motivo de la entrega del Premio Nobel de Paz y haber sostenido importantes reuniones con el presidente del Parlamento, con el presidente jefe de gobierno de Noruega y también con el rey de Noruega, con el rey Harald V. Ahora María Corina Machado en el mediodía de este lunes fue recibida por el Papa León XIV en su despacho privado en la biblioteca del Palacio Apostólico, donde sostuvieron una extensa reunión que versó en español, la lengua materna de María Corina Machado y un idioma que maneja muy bien. El Papa León XIV, pues recuerden ustedes, él fue obispo en Chiclayo, en Perú, durante muchísimos años, habla perfectamente español, así que hablando en español, María Corina Machado le expuso la situación actual en Venezuela y le pidió que interceda por la liberación de los prisioneros políticos. Recuerden ustedes que aunque han salido ya varios de ellos, todavía alrededor de 800 prisioneros políticos están en manos del régimen venezolano, detenidos de manera injustificada, muchos de ellos incluso desde hace varios años, y por eso María Corina Machado volvió a pedir la intercesión del Vaticano, en esta ocasión en la persona del Papa León XIV, para que puedan volver a la libertad. De igual manera, María Corina Machado le pidió al Papa León XIV que interceda para facilitar la transición democrática en Venezuela. Fue un encuentro que estuvo seguido a continuación de otra reunión que tuvo María Corina Machado allí mismo en el Vaticano con el cardenal Pietro Parolin, el cardenal secretario de Estado, jefe de la diplomacia del Vaticano, con quien también tuvo una conversación extensa y franca acerca del momento actual en Venezuela. Tras esas reuniones, María Corina Machado, a través de redes sociales, expresó su postura, expresó su información, divulgó su información acerca del contenido de las reuniones con la máxima jerarquía de la Iglesia Católica Universal.
Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país. Le transmití también la fuerza del pueblo venezolano, que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela, y le pedí interceder por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos. Es muy posible que en la jornada de este martes María Corina Machado pueda sostener reuniones con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y con el viceprimer ministro del gobierno de Italia y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ambos aliados incondicionales de la causa de la libertad de Venezuela y quienes hoy festejaban a través de mensajes en redes sociales la liberación de otro ciudadano italiano que estaba en manos del régimen venezolano, prisionero político, así como también italiano y prisionero político Biagio Pilieri había recuperado la libertad en días anteriores. Es posible que sostenga esa reunión mañana en el Palacio de Gobierno de Roma la señora María Corina Machado, y a continuación tendría que salir rápidamente hacia Washington porque allí la espera el presidente Donald Trump, según su propio anuncio, seguramente para sostener una reunión en la Casa Blanca el próximo día miércoles y seguir avanzando así en los planes para la recuperación plena de la libertad, para la recuperación de la economía y para la recuperación en últimas de la democracia venezolana. Información desde Europa. Una feliz noche para todos. Un abrazo. Vuelta, como siempre, el abrazo a Andrés Gil, nuestro periodista permanente en Europa, reportando lo que fue esta reunión de María Corina Machado con el Papa León XIV. Y tras este encuentro con el Papa León, queda claro que María Corina Machado ya no es solo una dirigente opositora venezolana, sino una figura de gran proyección internacional. Su discurso frontal, por supuesto, contra la dictadura, contra el régimen, su defensa de los derechos humanos y su liderazgo en uno de los procesos políticos más desafiantes del continente la han llevado a que sea escuchada en los centros de poder global. Este jueves, esa agenda continúa con una reunión clave con Donald Trump, lo que confirma que la crisis venezolana vuelve a discutirse al más alto nivel. María Corina ya no habla solo por una oposición, habla por millones de venezolanos que exigen libertad, es lo que se escucha incluso en las calles de Venezuela. Damos la bienvenida a esta hora a Omar González Moreno, uno de los 5 dirigentes del partido 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado, que permaneció encerrado en la Embajada de Argentina en Caracas por 412 días, más de un año. Esto debido al asedio, al acecho del régimen de Nicolás Maduro. Señor González, está en pantalla, bienvenido. Buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Es un placer estar en su prestigioso programa. ¿Cómo interpreta Omar González que hoy la lucha democrática venezolana esté siendo recibida, por ejemplo, en el Vaticano, pasó hoy con María Corina Machado, y en los principales centros de poder a nivel mundial? Esta reunión con su santidad, el Papa León XIV, no solamente tiene unas elevadísimas implicaciones éticas, morales, religiosas, sino también diplomáticas. Cada vez es más evidente la influencia que tiene el caso venezolano y en especial el liderazgo de María Corina Machado al exponer la voz de los venezolanos, porque ella representa efectivamente eso. Recordemos que en Venezuela hubo unas elecciones primarias y ella obtuvo el 93% de los votos de los venezolanos para que liderara todo este proceso, que se ha cumplido. Ganó las primarias, después ganó las presidenciales, obtuvo el galardón más importante de la humanidad, como es el Premio Nobel de la Paz 2025, y ahora se hizo concreto el sueño de millones de venezolanos, que es ver ante los tribunales de justicia al tirano Nicolás Maduro, que tantos crímenes horribles ha cometido en nuestro país, comenzando por la destrucción y el saqueo de nuestra patria, ¿no? Señor González, María Corina Machado dijo tras esa audiencia con el Papa León XIV que está más cerca la derrota del mal en Venezuela. Desde su vivencia directa como protagonista de la persecución del régimen, ¿qué significado concreto tiene esa frase para quienes han sufrido, por supuesto, el asedio, el encierro por parte del régimen? Carlos, María Corina Machado se metió en la mente y en el corazón de los venezolanos con un planteamiento que se coló el entresijo de todos, sin distingos de ninguna naturaleza, al explicarle al pueblo venezolano que esta era una lucha entre el bien y el mal.
Y esto fue planteado de nuevo el Papa, y es verdad, Maduro, y primero Hugo Chávez y después Maduro, representaba lo malo, la brujería, las cosas horribles que hemos visto también en otras naciones que han sido condenadas al sufrimiento. Y también en otro entresijo que llegó al corazón del alma, en el alma de los venezolanos, que era reunificación familiar, porque se abocó a destruir la unidad familiar, aventando al planeta entero a 9 millones de venezolanos que salían a buscar cómo sobrevivir o huyendo de la represión brutal que se desató en Venezuela. De manera que sí, esto es una lucha entre el bien y el mal, y desde luego su santidad, el Papa, es una pieza clave en esta lucha. La liberación de ciudadanos extranjeros detenidos por el régimen de Venezuela coincide con un renovado impulso diplomático. ¿Cree usted que estamos ante un cambio real, por ejemplo, en la correlación de fuerzas internacionales frente o la posición que han tenido frente a la dictadura de Nicolás Maduro? Sí, por muchos años la diplomacia prefirió voltear la cara frente a las cosas que nos veníamos denunciando, ¿no? Como eran los crímenes de lesa humanidad que se cometían en Venezuela, el financiamiento de las organizaciones delictivas más peligrosas del planeta, la entrega del territorio nacional a otras naciones, en fin, todas estas cosas. Yo mismo me preguntaba, pasando en esa prisión en que convirtieron la embajada de Argentina en Caracas, ¿cómo era posible que ni siquiera sus colegas diplomáticos abrieran la boca para reclamar el derecho internacional, el derecho a asilo, la inviolabilidad del territorio de las embajadas? No, guardaron silencio, un silencio cómplice. Hasta que Estados Unidos, que se ha convertido en el principal aliado del pueblo venezolano, bueno, nos ayudó a escaparnos de ese infierno donde estábamos sin electricidad, sin agua, sin alimentos, sin medicina, y rodeados por todas partes de los verdugos de Maduro. Y entonces, ahora afortunadamente esto ha cambiado. La diplomacia internacional comenzó a decir basta a la impunidad. Y bueno, aquí están las consecuencias. Maduro está en este momento ante los tribunales de justicia que lo requerían en Estados Unidos, así como lo requieren en Argentina y quizás en otros países, bueno, para dar la cara sobre esos horribles crímenes que cometió en Venezuela. Ya usted me decía que María Corina Machado se le metió en el corazón, en la mente a los venezolanos. Usted fue testigo directo del costo humano de enfrentar al régimen, a ese de Venezuela, al de Nicolás Maduro, también al de Chávez. ¿Qué mensaje cree que envía al mundo el hecho de que María Corina Machado ya no sea vista solo como la líder de la oposición, la líder de 20 Venezuela, sino como una voz moral, además global, en defensa de los derechos humanos? Y la necesidad de la resistencia y de combatir y de luchar contra estas tiranías. Bueno, yo te digo una cosa, yo estuve varios periodos en la Asamblea, en el Parlamento venezolano, y vi como no solo era agredida verbalmente, sino físicamente, cuando le rompieron el rostro. El presidente era Diosdado Cabello y se reía desde el podio de la presidencia del Parlamento. Como ella le decía, incluso cuando estaba Chávez de presidente en la cúspide de su poder, le decía que expropiar era robar, ¿no? Y él se dedicó a expropiar empresas, industrias, casas, edificios, lo que le venía a la cabeza, sin pagar nada. Bueno, y ahí están las consecuencias. Solamente en la industria petrolera, una empresa, ConocoPhillips, le deben $12.000 millones. Le robaron las instalaciones, los oleoductos, los pozos petroleros, no el subsuelo, sino las instalaciones físicas. Bueno, y luego la inhabilitaron, le tenían una campaña feroz, la perseguían, había una cacería humana. Y fíjense ustedes cómo van las cosas. Ahora María Corina Machado es una de las mujeres más influyentes en el planeta, y hoy por hoy es la líder de millones y millones de venezolanos y fuente de inspiración para otros países, ¿no? Y en las próximas horas
va a tener una reunión, un encuentro muy importante donde hay unas enormes expectativas con el presidente Donald Trump, que esto podría significar un viraje total a las reminiscencias de un régimen moribundo que, se mantiene en el poder usurpado por la fuerza, utilizando los más oscuros procedimientos. Por ejemplo, en este momento las Fuerzas Armadas venezolanas tienen, digamos, un síndrome de postraumático después de la operación militar que hicieron los americanos en el territorio. Están sin líneas de mando, lo mismo que las policías. ¿Y qué hicieron los chavistas? Los chavistas no se les ocurrió otra cosa que la irresponsabilidad de entregar armas a las organizaciones delictivas para que ejercieran la represión del pueblo venezolano en este momento. Eso está sucediendo en Venezuela ahora. A propósito de esa reunión entre María Corina Machado y Donald Trump, que por supuesto eleva la discusión de la crisis venezolana al más alto nivel, desde su perspectiva, ¿qué decisiones concretas debería venir por parte de la comunidad internacional para que este momento no se diluya y los venezolanos queden nuevamente en la desesperanza? Afortunadamente, el presidente Trump está muy claro de la situación en Venezuela. Ha puesto en manos de Marco Rubio, que quizás es uno de los funcionarios que mejor conoce la realidad de América Latina, y en especial de Venezuela, de Cuba, Nicaragua, de Colombia, en fin. Y él ya planteó públicamente cuál es el guión. Primero era estabilizar al país, ¿no? Y conocer cosas muy importantes, como por ejemplo hasta dónde llegan los tentáculos del chavismo en cuanto a corrupción, en cuanto a tráfico de drogas. ¿Cómo fue eso que, en base a la riqueza de Venezuela que no le llegaba al pueblo venezolano porque estaba pasando hambre, financiaban a los Kirchner en Argentina, o a los Correas allá en Ecuador, o a los Evo Morales en Bolivia, quizás al financiamiento a la campaña de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, ¿por qué no?, de Gustavo Petro en Colombia, o a los Zelaya en Honduras. Aún, ¿cómo financió Venezuela el programa nuclear de Irán a costa del hambre de los venezolanos? ¿Y cómo es posible que hayan funcionarios, incluso del propio gobierno norteamericano, de la anterior administración, que están en la nómina de Maduro? ¿Quiénes son? Diplomáticos, altos funcionarios del gobierno, miembros de agencias, de la DEA y otras agencias importantes. ¿Cómo llegaron los millones y millones, miles de millones de dólares a las organizaciones terroristas del Medio Oriente? Eso lo necesitan saber los Estados Unidos y el mundo. Y por eso es que quizás dejan en esta especie de inicio de transición a gente que está en el vientre del monstruo ese de las organizaciones delictivas, como es Delcy Rodríguez, para que se comprometió con el gobierno de Donald Trump a revelar todas estas cosas e incluso entregarle algunos de las cabezas que todavía quedan como la diosa de la medusa, porque ya está descabezada la serpiente, pero todavía hay gusanos por allí, ¿no? Entonces, luego viene la recuperación, ¿no? Venezuela está pasando una crisis humanitaria catastrófica, y es necesario invertir, y ya se anuncian inversiones millonarias. Venezuela, para que tengan una idea, sus televidentes, tiene el 20% de las reservas de petróleo del planeta. ¿Y cómo es posible que nosotros estemos pasando esta crisis humanitaria de esas dimensiones? Bueno, porque se lo robaron, se lo repartieron. Y finalmente unas elecciones donde el pueblo venezolano, con condiciones de transparencia, elijan a sus gobernantes. Y yo tengo la seguridad que de ahí no tengo ninguna duda, tengo la certeza de que María Corina Machado va a arrasar en esas elecciones, va a ser la primera mujer presidente de Venezuela. ¿Están pensando ustedes ya en ese escenario que surja de los acuerdos y negociaciones con Donald Trump, que sea un nuevo proceso electoral? Bueno, nosotros reimpulsamos en una etapa de transición el resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año 2024, donde 7 millones y medio de venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia, un diplomático de carrera, con una brillante trayectoria,
ejerza la transición a ese nuevo proceso y reinstitucionalizar el país, porque ellos acabaron con todo, en las alcaldías, en las gobernaciones, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo. Todo eso se tiene que renovar y es necesario hacerlo por la vía democrática, consultarle al pueblo quienes quieren realmente sean los funcionarios que lleven a la construcción de nuestra patria, que ha quedado devastada después de 26 años de lo que eufemísticamente llamaba la revolución del siglo XXI, socialista del siglo XXI. Mire usted. Que es igual a 26 años de saqueo. Omar González Moreno.